Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Aslember y Özkan Deniz han sorprendido a todos al ser vistos por primera vez tomados de la mano en un lugar público, un detalle que inmediatamente generó rumores sobre una posible reconciliación entre ellos. La noticia corrió rápidamente y encendió las redes sociales, donde miles de seguidores comentaron sin parar. La pareja, que en el pasado había tenido momentos de cercanía y posteriormente un distanciamiento que generó especulaciones de una ruptura definitiva, reaparece ahora de una manera inesperada. Todo ocurrió en una conocida cafetería de Estambul, donde varios testigos afirman que los vieron llegar juntos, sentarse en una mesa apartada y conversar con complicidad. Uno de los presentes aseguró que Aslember se mostró sonriente durante toda la velada, mientras Özkan Deniz no dejaba de mirarla con ternura. Parecían felices, como si nada malo hubiera pasado entre ellos, comentó una persona que presenció la escena. La aparición pública rápidamente se convirtió en tema principal de conversación. Los medios locales captaron imágenes en las que claramente se observa a ambos caminando de la mano hacia la salida. Fue ahí donde surgió la pregunta inevitable: ¿Asli y Özkan han decidido darse una nueva oportunidad en el amor? Los fans no tardaron en reaccionar con mensajes de sorpresa, apoyo y entusiasmo. Una seguidora escribió en redes: "No puedo creerlo. Siempre pensé que estaban destinados a estar juntos". Durante la misma noche, un periodista logró acercarse a la pareja y, aunque al principio trataron de evitar las preguntas, finalmente Özkan Deniz rompió el silencio con una breve declaración. Con una sonrisa dijo: "Estamos bien, gracias por preocuparse. A veces la vida te da segundas oportunidades". Estas palabras desataron aún más expectativas, pues muchos lo interpretaron como una confirmación indirecta de que la reconciliación es real. Por su parte, Aslember añadió en un tono amable: "Lo importante es estar en paz y disfrutar el momento". Las reacciones no se hicieron esperar. Numerosos programas de televisión dedicaron secciones enteras al tema, analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra de los actores. Algunos expertos en farándula señalaron que no sería raro que ambos decidieran retomar la relación, ya que en varias ocasiones habían demostrado tener una conexión especial. Su química es innegable, tanto dentro como fuera de las pantallas, comentó un conocido presentador. En las calles, los seguidores también opinaron. Muchas mujeres expresaron su emoción al ver nuevamente juntos a dos de sus artistas favoritos. "Me parece hermoso que puedan perdonarse y seguir adelante. La vida es demasiado corta para guardar rencores", dijo una fan entrevistada. Otro comentario que circuló fue: "Lo que más me gusta es que se ven felices, y al final eso es lo que importa". Sin embargo, no todo fue positivo. Algunas voces críticas señalaron que podría tratarse de una estrategia publicitaria o un movimiento mediático para ganar atención en un momento clave de sus carreras. Ante estas teorías, Özkan Deniz respondió con claridad en un encuentro posterior con la prensa: "No necesitamos publicidad barata, lo que ven es real. Si decidimos caminar de la mano, es porque así lo sentimos". Su declaración fue contundente y pareció cerrar las dudas de muchos. Los rumores siguieron creciendo durante los días siguientes. En redes sociales, el hashtag #AslisCan volvió tendencia en Turquía y en varios países de habla hispana, donde ambos cuentan con una gran base de admiradores gracias a sus telenovelas y proyectos internacionales. Los fanáticos comenzaron a compartir videos antiguos de la pareja, escenas románticas de las series que protagonizaron juntos y entrevistas en las que dejaban entrever su complicidad. La nostalgia se mezcló con la emoción del presente, creando una ola de apoyo que parecía imparable. Las revistas especializadas en celebridades no tardaron en aprovechar la oportunidad. Varias portadas de la semana estaban dedicadas casi en su totalidad a ellos, con titulares llamativos como: "El regreso del amor más esperado" o "Asli y Özkan, segunda vuelta al corazón". Incluso algunos críticos que antes dudaban de la solidez de la relación, comenzaron a reconsiderar sus opiniones ante las evidencias recientes. Mientras tanto, allegados a la pareja ofrecieron testimonios contradictorios. Un amigo cercano de Özkan afirmó que él nunca dejó de tener sentimientos por Asli y que su reencuentro no fue una sorpresa, sino el resultado de conversaciones privadas mantenidas durante meses. En contraste, otra fuente cercana a Asli aseguró que ella se había mostrado muy cautelosa antes de dar un paso hacia adelante, pues no quería exponerse nuevamente al dolor de una ruptura.
Estas versiones alimentaron aún más la curiosidad del público. En paralelo, la prensa internacional también se hizo eco de la noticia. Medios en España, México y Argentina publicaron artículos sobre la posible reconciliación, destacando cómo dos de las figuras más queridas de la televisión turca habían logrado cautivar corazones alrededor del mundo. Un portal español tituló, Aslember y Özkan Deniz, la historia de amor que traspasa fronteras. Los propios actores, sin embargo, se mostraron prudentes en sus declaraciones. En un evento benéfico al que asistieron por separado, ambos fueron cuestionados nuevamente sobre el tema. As respondió con serenidad, no me gustan las etiquetas, lo importante es la felicidad que uno siente cada día. Özkan, por su parte, se limitó a decir, hay cosas que prefiero vivir en privado, no todo tiene que ser público. A pesar de su discreción, las sonrisas que intercambiaron cuando coincidieron en el lugar no pasaron desapercibidas para las cámaras. La industria del entretenimiento también comenzó a especular sobre un posible proyecto en común. Productores de cine y televisión se mostraron interesados en reunirlos nuevamente en pantalla, conscientes de que la química entre ambos es un factor decisivo para el éxito. Algunos rumores apuntaban a una nueva serie romántica, mientras que otros mencionaban la posibilidad de una película que narraría una historia inspirada en segundas oportunidades. En las calles de Estambul, el tema se volvió conversación obligada. Cafeterías, taxis y universidades resonaban con debates sobre si la relación era real, si lograrían superar las dificultades del pasado o si simplemente estaban viviendo un momento pasajero. Para muchos, sin embargo, lo esencial era verlos felices. El amor verdadero siempre encuentra su camino, comentó una mujer mayor entrevistada en un mercado local. Con el paso de las semanas, las apariciones juntos se volvieron más frecuentes. Aunque evitaban mostrarse en exceso ante la prensa, fueron vistos en un concierto íntimo, paseando por la costa del Bósforo y hasta compartiendo una cena con familiares cercanos. Estos gestos consolidaron la percepción de que no se trataba de una simple estrategia, sino de un vínculo renovado. Algunos psicólogos y expertos en relaciones fueron invitados a programas televisivos para analizar la situación. Uno de ellos expresó, las segundas oportunidades no siempre funcionan, pero cuando existe una conexión genuina y ambas partes están dispuestas a crecer, los resultados pueden ser sorprendentes. Este análisis generó un amplio debate en redes sociales, donde cada usuario aportaba su propia experiencia personal. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, Aslember y Özkan Deniz lograron convertirse nuevamente en el centro de atención. Su historia, marcada por altibajos, se transformó en un relato de esperanza y resiliencia que inspiró a muchos. Al final, lo que parecía un simple gesto de tomarse de la mano en una cafetería se convirtió en un fenómeno mediático y cultural, recordándonos que el amor, cuando es auténtico, tiene el poder de renacer incluso después de las tormentas. Y hasta aquí la historia de hoy. Si quieren seguir enterándose de todas las novedades del mundo de las celebridades, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y dejar su comentario sobre qué opinan de esta sorprendente aparición. ¿Creen que Aslember y Özkan Deniz realmente han decidido volver? Y quiero leerlos a todos en los comentarios.